El río Karakorum rugía a través del desfiladero de la montaña como un ser vivo. Agua negra que se arremolina sobre las rocas con la fuerza suficiente para partir huesos. Malik Bulov permanecía de pie sobre el puente de piedra, su aliento empañando el aire gélido, observando cómo sus hombres arrastraban a la mujer estadounidense hasta el borde. Ella ya no luchaba. 3 días de interrogatorios y escasa comida la habían dejado exhausta, con las muñecas atadas a la espalda con cremalleras y la sangre formando costras en su labio partido. ¿Alguna última palabra? Volkov preguntó en inglés con acento, con su AK-47 colgado despreocupadamente sobre el pecho. La mujer, a la que solo conocían como Savannah, una cooperante que se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado, lo miró con esos desafiantes ojos verdes que lo habían irritado desde el momento en que la capturaron. «Estás cometiendo un error», dijo en voz baja. La gente se rió. «El único error fue el tuyo al venir a mis montañas». Asintió con la cabeza a sus hombres. 2 de ellos la sujetaron por los brazos mientras un tercero cortaba las bridas. No tenía sentido dejar pruebas en el cuerpo cuando el río las arrastraría cientos de kilómetros aguas abajo. La alzaron por encima de la barandilla. Por un instante, quedó suspendida sobre las turbulentas aguas negras a 30 pies de profundidad. El spray le rociaba la cara. Entonces lo soltaron. Se dejó caer sin gritar, golpeó el agua con un chapoteo que fue inmediatamente engullido por el rugido del río, y desapareció bajo la superficie. Volkov miró su reloj. 30 segundos, 1 minuto. La corriente del río era brutal en este punto. La temperatura del agua apenas superaba el punto de congelación. Incluso un nadador fuerte duraría quizás 2 minutos antes de que la hipotermia y la falta de oxígeno acabaran con él. «Ya está», dijo uno de sus hombres en ruso. «Bien. Carguen. Tenemos el envío que mover». Regresaron a sus vehículos, 3 todoterrenos con cristales tintados, todos equipados con armas automáticas, y el tipo de hombres que sabían usarlas. Volkov llevaba 8 años traficando armas por estas montañas. Los cadáveres en el río eran simplemente un coste del negocio. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la mujer a la que acababan de arrojar a la muerte era la suboficial mayor Savannah Price, buceadora de combate de la Armada de los Estados Unidos con 9 años de experiencia en operaciones subacuáticas. Entrenada para aguantar la respiración durante más de 9 minutos en condiciones controladas y que en ese momento estaba muy viva bajo la superficie oscura del río Karakorum, contando los segundos en su cabeza mientras su cuerpo ejecutaba los protocolos de supervivencia que le habían inculcado durante miles de horas de entrenamiento. Deja un comentario y suscríbete porque lo que sucedió cuando Savannah emergió le enseñaría a Volkov y a su tripulación fuertemente armada que el enemigo más peligroso es aquel que cree saber matado. La suboficial mayor Savannah Price tenía 32 años. Buzo de combate de la Marina estadounidense con 9 años de servicio. Formación en demolición submarina, inspección de cascos de buques, desminado y buceo a pulmón libre de larga duración. Complexión atlética de 1,73 metros gracias a años de entrenamiento de natación y saltos. Su cabello castaño oscuro está actualmente pegado a su cabeza por el agua del río. Ojos verdes que captaron cada detalle de la operación de Volkov durante sus 3 días de cautiverio. Una cicatriz en su hombro izquierdo, producto de un accidente durante un entrenamiento básico subacuático de BUD. DMOLIC-ION/diagonal entrenamiento SEAL que casi puso fin a su carrera antes de que comenzara. Había estado en una misión de reconocimiento clasificada en las montañas del Cáucaso, haciéndose pasar por trabajadora humanitaria para recopilar información sobre las redes de tráfico de armas que operaban en la región. La tapadera funcionó durante 2 semanas hasta que alguien alertó a la organización de Volkov. La sacaron de su habitación de hotel antes de que pudiera pedir ayuda, la interrogaron durante 3 días y finalmente decidieron que simplemente era una desafortunada trabajadora humanitaria que había visto demasiado. Tenían algo de razón. Y ahora, mientras las gélidas aguas del río Karakorum la cubrían por completo,
El entrenamiento de Savannah se activó automáticamente. Su cuerpo había estado sumergido en agua más fría que esta durante un entrenamiento de guerra en el Ártico. Sus pulmones habían aguantado la respiración durante más tiempo que esto durante la calificación de buceadora de combate. Su mente había soportado un estrés aún mayor durante su etapa en la Escuela de Educación Especial. Supervivencia, evasión, resistencia, escape. Esto no era más que otra evolución de entrenamiento, solo que esta vez fracasar significaba morir de verdad. Minuto 1. Savannah se dejó llevar por la corriente río abajo, lejos del puente, lejos de Bulov y sus hombres. El río la arrastraba hacia abajo, haciéndola dar vueltas en las aguas turbulentas. La mayoría de la gente entraría en pánico, se agitaría y lucharía, y consumiría su oxígeno en segundos. Savannah se relajó. Había realizado innumerables inserciones en ríos durante el entrenamiento, y había sido zarandeada por olas más grandes que esta durante operaciones anfibias. Ella se dejó llevar por la situación actual, esperó a que el caos se asentara y se organizara. Tenía las manos libres. Le cortaron las bridas antes de lanzarla, lo que le dio movilidad. Ella aún no podía salir a la superficie. Estarían vigilando, esperando para confirmar que estaba muerta. Necesitaba bajar la corriente, desaparecer de la vista y luego salir a la superficie cuando dejaran de buscarla. Minuto 2. El frío era el verdadero enemigo. El Karakorum se alimentaba del deshielo glacial, probablemente a 45° Fahrenheit, lo suficientemente frío como para matar por hipotermia, incluso sin ahogarse. Pero Savannah se había entrenado en agua tan fría. Su cuerpo supo cómo reaccionar. Respiración superficial antes de la inmersión para almacenar oxígeno, ritmo cardíaco controlado para conservarlo, relajación muscular para minimizar el consumo. Descubrió el patrón de las corrientes. Rápido en la superficie, un poco más lento a mayor profundidad. Se dejó hundir hasta unos 3 metros donde el agua estaba más tranquila y comenzó a nadar río abajo con la corriente, sumando su fuerza a la del río, cubriendo distancia rápidamente. Minuto 3. Sus pulmones comenzaban a arder. La gente normal ya estaría desesperada por respirar, cometiendo errores fatales al salir a la superficie demasiado pronto. El entrenamiento de Savannah la había condicionado para reconocer las etapas de la hipoxia, la privación de oxígeno que mataba a los buceadores. La primera etapa fue la incomodidad. Esto era simplemente una molestia. Le quedaban 6 minutos más de capacidad entrenada. Ella siguió nadando, siguió avanzando río abajo. El río la arrastraba lejos del puente, doblando una curva. Necesitaba más distancia antes de salir a la superficie. Minuto 4. El ardor en sus pulmones se intensificaba. Su cuerpo clamaba por oxígeno. El CO2 se acumula en su torrente sanguíneo, desencadenando respuestas de pánico. Savannah lo superó. Lo había hecho en piscinas tibias, en piscinas frías, en el océano, en tanques de entrenamiento. Su mejor marca personal en un entorno controlado fue de 9 minutos y 43 segundos. Esto no estaba controlado, pero ella también se había preparado para ello. Encontró un gran afloramiento rocoso que sobresalía en la corriente y se encajó detrás de él, usándolo para anclarse contra la fuerza del río. Esa postura le proporcionó un momento de estabilidad, permitiéndole conservar energía mientras el oxígeno seguía agotándose. Minuto 5. De vuelta en el puente, Bulov estaba subiendo a su todoterreno. Ya es comida para peces, le dijo a su teniente Dmitri, que estaba sentado en el asiento del pasajero con una K-47 sobre su regazo. Aunque haya sobrevivido a la caída, esa agua le daría la muerte en 5 minutos. No hay duda. 3 vehículos se alejaron del puente, dirigiéndose hacia las montañas en dirección al complejo de almacenes, donde guardaban armas antes de contrabandearlas a través de la frontera. 8 hombres en total, todos armados con armas automáticas, todos soldados experimentados que habían luchado en diversos conflictos. Se consideraban profesionales.
No tenían ni idea de lo que nadaba en el río que tenían debajo. Minuto 6. La visión de Savannah comenzaba a estrecharse. Los límites de su conciencia se iban difuminando. Se trataba de hipoxia de grado 2, con deterioro del juicio y degradación del control motor. Necesitaba salir a la superficie pronto, pero aún no. Aún no. Se soltó de la roca y dejó que la corriente la llevara río abajo. El río la arrastraba tras otra curva. Ya no podía ver el puente. No podía ver la carretera. Suficiente. Minuto 7. Su cuerpo estaba entrando en modo de supervivencia. Priorizar el oxígeno al cerebro y los órganos vitales, desactivando los sistemas periféricos. Sus dedos se estaban entumeciendo, en parte por el frío, en parte por la hipoxia. Necesitaba aire ahora. Savannah pateó hacia la superficie, dejándose llevar por la corriente y añadiendo su propia fuerza. El agua negra que tenía encima se iba aclarando. 20 pies 15-10 minutos 8. Salió a la superficie, jadeando, aspirando aire y respirando profundamente de forma controlada a pesar del grito de su cuerpo por hiperventilar. La hiperventilación le provocaría mareos, podría hacer que se desmayara. Respiración controlada. 4 segundos adentro, mantener presionado 2, 6 segundos afuera, reiniciar el sistema. La corriente del río seguía arrastrándola río abajo. Se dejó llevar, aprovechando la corriente para llegar a la orilla. La costa aquí era rocosa, con matorrales que proporcionaban algo de cobertura. Se agarró a una ruta saliente y logró salir del agua. Su cuerpo estaba tan frío que apenas sentía las piernas, pero estaba viva y Volkov la creía muerta. Eso le dio una ventaja. Savannah se metió entre los matorrales y evaluó su situación. Había estado bajo el agua durante 8 minutos y 20 segundos, no un récord, pero impresionante dado el frío y la corriente. Ahora estaba inconsciente, pero la hipotermia seguía siendo una amenaza real. Estaba empapada. La temperatura del aire era quizás de 50 grados y el viento le calaba la ropa mojada como si fueran cuchillos. Necesitaba entrar en calor, secarse y pensar en su próximo paso. Sus captores se lo habían llevado todo. Su teléfono, su baliza de emergencia, sus armas ocultas, incluso su chaqueta. Llevaba la ropa mojada, las botas y su uniforme de entrenamiento. Eso tendría que ser suficiente. Ella sabía a dónde iba Volkov. Durante sus 3 días de cautiverio, escuchó suficientes conversaciones como para reconstruir su operación. Esta noche estaba trasladando un cargamento de armas. Material militar ruso que se introduce de contrabando a través de la frontera para grupos separatistas. El almacén se encontraba a 24 kilómetros, 15 millas, por la carretera de montaña, una antigua instalación de la era soviética que las autoridades locales o bien desconocían o bien recibían dinero para ignorar. Savannah estaba recabando información sobre ese mismo cargamento cuando fue capturada. Ahora tenía la oportunidad de completar su misión y vengarse de los hombres que habían intentado matarla. Pero primero, sobrevive. Se quitó la camisa exterior, la escurrió lo mejor que pudo y se la volvió a poner. No seco, pero menos empapado. Hizo saltos de tijera para activar la circulación sanguínea y generar calor mediante el movimiento. Su entrenamiento en la marina había incluido supervivencia en climas fríos. Sabía que la hipotermia mataba por la combinación de frío e inactividad. Sigue moviéndote. Generar calor. Sobrevive hasta que puedas entrar en calor. Tras 10 minutos de ejercicio, temblaba pero podía funcionar. El frío ya era un ruido de fondo. Ella podría superarlo. Comenzó a ascender la montaña, siguiendo el camino desde una posición paralela en el bosque. 15 millas. Durante la semana infernal había realizado movimientos más largos. Esto fue simplemente otra evolución. El terreno era brutal. Pendientes pronunciadas, terreno rocoso, bosque denso que se aferraba a su ropa mojada. Sus botas chirriaban con cada paso, anunciando su presencia a cualquier animal salvaje. Pero aquí no había nadie, solo montañas,
bosques y la estrecha carretera que los atravesaba. Se movía en intervalos de 20 minutos, caminaba rápido durante 20 minutos, luego hacía 2 minutos de ejercicios para mantener el calor corporal y luego repetía. Era un ritmo que había aprendido durante el entrenamiento de supervivencia, una forma de cubrir distancias mientras soportaba la exposición al frío. Después de 3 horas, había recorrido aproximadamente 8 millas. Su ropa comenzaba a secarse con el calor corporal y el movimiento, aunque seguía teniendo un frío peligroso. El sol se estaba poniendo y la temperatura seguía bajando. Necesitaba llegar al almacén antes del anochecer o tendría que pasar la noche en el bosque, lo cual, en su estado, podría ser fatal. Se esforzó más, trotando ahora a pesar del agotamiento, a pesar de 3 días de comida mínima, a pesar del frío que se le había metido en los huesos. El dolor fue temporal. El fracaso fue permanente. Sus instructores se lo habían inculcado durante el entrenamiento y se había convertido en su mantra personal. El almacén estaba exactamente donde ella lo recordaba de las comunicaciones interceptadas. Antigua estructura de hormigón construida en la ladera de la montaña. 3 edificios que forman un complejo accesible únicamente por una única carretera de montaña. 2 guardias en la puerta, ambos armados con AK-47, ambos con aspecto aburrido. Los 3 todoterrenos estaban aparcados dentro del recinto. Savannah observó desde la línea de árboles a 500 metros de distancia utilizando técnicas aprendidas durante el entrenamiento de reconocimiento. Ella contaba al personal. 8 hombres de los vehículos más 4 guardias en el recinto. 12 en total, todos armados. Contra 12 hombres armados, su mejor arma fue la sorpresa. La creían muerta. Eso la convirtió en un fantasma. Rodeó el complejo buscando puntos débiles. La parte trasera lindaba con un acantilado. Probablemente por eso se sentían seguros con una seguridad trasera mínima. La puerta principal era la entrada obvia, fuertemente vigilada. Pero había una alcantarilla de drenaje en el lado este, probablemente para la escorrentía durante el deshielo primaveral. Savannah se trasladó a la alcantarilla. Era una tubería de hormigón de 3 pies de diámetro que discurría por debajo de la valla del recinto. Apenas cabía. Se metió a gatas dentro, la tubería resonando con su respiración, el agua filtrándose a su alrededor. Ella ya estaba mojada. No importaba. Tras avanzar 50 pies a gatas en la oscuridad, siguiendo la tubería a tientas, se llegó al interior del recinto, cerca de un cobertizo de almacenamiento. Ella estaba adentro. Ahora venía la parte peligrosa. El cobertizo de almacenamiento contenía equipos de mantenimiento, herramientas, bidones de combustible, repuestos, y muy útilmente, una palanca. Savannah se armó con la barra de acero de 2 pies y se dirigió hacia el almacén principal. A través de una ventana mugrienta, pudo ver las cajas de envío de armas estampadas con escritura cerámica, marcas militares rusas, suficientes armas automáticas y municiones para abastecer una guerra pequeña, que era exactamente para lo que estaban destinadas. Bulov estaba adentro con 5 de sus hombres realizando el inventario. Los otros 6 estaban dispersos por todo el complejo. 2 en la puerta, 2 patrullando, 2 en la caseta de vigilancia. 12 contra 1. Probabilidades terribles para la mayoría de la gente. Pero Savannah había sido entrenada por los mejores militares del mundo para hacer cosas imposibles. Esperó hasta que uno de los guardias que patrullaban pasó junto a su posición. Entonces se movió, silenciosa y rápidamente. La palanca le golpeó en la nuca con un ruido sordo. Cayó sin hacer ruido. Lo arrastró detrás del cobertizo, le quitó el AK-47 y revisó el cargador. 30 cartuchos, uno en la recámara. Ahora estaba armada. Uno menos, quedan 11. El segundo guardia de patrulla dobló la esquina 20 segundos después. Pable, llamó en voz baja, buscando a su compañero. En cambio, encontró a Savannah. Ella le disparó 2 veces en el pecho. Un disparo con silenciador habría sido mejor, pero ella no tenía esa posibilidad.
El AK-47 sin silenciador resonó con fuerza en el aire de la montaña. Todos en el recinto lo oyeron. ¡Contacto! Alguien gritó en ruso. Brecha perimetral. El complejo se sumió en el caos. Hombres que salían corriendo de los edificios, con las armas en alto, buscando amenazas. Savannah ya se estaba moviendo, utilizando el cobertizo como cobertura, disparando ráfagas controladas a los objetivos a medida que aparecían. 3 disparos impactaron contra un guardia que salía de la choza. Otro disparo contra un hombre que huía del almacén, un tiro de precisión, tal como la habían entrenado, pero 12 hombres con armas automáticas representaban una potencia de fuego abrumadora. El fuego de respuesta hizo saltar chispas de los muros de hormigón que la rodeaban, obligándola a ponerse a cubierto. Los proyectiles atravesaron el delgado metal del cobertizo, creando haces de luz donde las balas lo habían atravesado. Necesitaba cambiar la situación. Los bidones de combustible en el cobertizo de almacenamiento. Gasolina vieja, probablemente de generador, inflamable. Savannah agarró 3 bidones de combustible, se colocó en una posición con vista despejada al almacén principal y abrió fuego contra los bidones que había colocado. La primera explosión provocó un incendio. El segundo encendió el combustible. La tercera lata explotó, rociando gasolina en llamas por todo el cobertizo y la valla cercana. Fuego, caos, humo. La explosión fue mayor de lo que había previsto. La gasolina vieja debía de estar mezclada con alguna sustancia más volátil. Las llamas se elevaron 20 pies en el aire, y una densa humareda negra se extendió por todo el recinto. El cobertizo se convirtió en un infierno. En la confusión, se movió alrededor del cobertizo en llamas hacia la caseta de vigilancia, disparando a los blancos a través del humo. Otro guardia caído. Otro. El AK-47 se quedó sin munición. Lo soltó, recogió el arma de un guardia caído y siguió avanzando. Dentro del almacén, Bulov gritaba órdenes. Es un ataque. Aplíquense a posiciones defensivas. ¿Dónde está muerto el equipo perimetral? Alguien respondió a gritos. Alguien nos está matando. ¿Cuántos atacantes? Desconocido. Múltiples contactos. Venían de todas partes. Volkov aún no lo entendía. No entendió que no se trataba de múltiples atacantes. Se trataba de una mujer que supuestamente yacía muerta en el fondo de un río. El lugarteniente de Dmitri Volkov era más táctico. Es un solo tirador, dijo, analizando el patrón de disparos. Alguien está entrenado para moverse rápidamente, utilizando nuestra confusión en nuestra contra. Una sola persona no puede hacer esto, insistió Bulov. Una persona lo está haciendo ahora mismo, respondió Dmitri. Su AK-47 rastreaba objetivos a través del humo. Y sea quien sea, es bueno. Savannah lanzó una granada aturdidora que le había quitado a un guardia. La explosión, que la desorientó, le dio 3 segundos de confusión para moverse a través de un terreno abierto hasta el almacén. Entró por la puerta lateral agachada, con el arma en alto, localizando objetivos. 2 hombres junto a las cajas, 3 disparos cada uno. Abajo, un hombre junto al muelle de carga. Estalló. Volkov y otros 3, detrás de una carretilla elevadora, respondieron al fuego. Las balas silbaban junto a su cabeza. Estuvo tan cerca que sintió el desplazamiento. Se zambulló detrás de los bidones de acero y salió disparando. Uno de los hombres de Volkov cayó. Otro se refugió detrás de unas cajas. ¿Quién eres? Volkov gritó en inglés, con la voz tensa por el estrés. ¿Quién te envió? Savannah no respondió. Recargó, cambió de cargador con la misma suavidad que había practicado 10.000 veces en los entrenamientos, y se colocó en posición de flanqueo. Ahora pensaba 3 movimientos por adelantado, posicionándose para el próximo enfrentamiento, leyendo la situación táctica como en una partida de ajedrez. El hombre que estaba junto a Bulov se inclinó para disparar. Ella estaba lista.
3 balas redondas en el centro del pecho. Él cayó. Dimitri era más inteligente. No se expuso. En cambio, disparaba a ciegas desde detrás de la cobertura, obligando a Savannah a permanecer agachada. Volkov, tenemos que retirarnos, gritó. Sea quien sea, nos están eliminando sistemáticamente. No nos retiramos ante una sola persona, gritó Bulov, pero su voz delataba su miedo. Solo quedan 3. Bulov, Dimitri y un guardia más. Y un último guardia en algún lugar del complejo. Conozco ese patrón de disparo, dijo Bulov lentamente, con un dejo de comprensión en la voz. Entrenamiento militar. Entrenamiento militar estadounidense. Esa disciplina de fuego, esos patrones de movimiento. Su voz cambió al comprender. Pero estás en el fondo del río Karakorum. Te vi ahogarte. Lo cronometré. Contuve la respiración, dijo Savannah simplemente, colocándose en una posición desde donde tenía una visión clara de Dimitri. 8 minutos y 20 segundos. ¿Quieren saber cómo disparó? Dimitri cayó, con cara de sorpresa. Volkov disparó a ciegas alrededor de la carretilla elevadora, vaciando el cargador presa del pánico. El soldado sereno había desaparecido, reemplazado por un hombre que se había dado cuenta de su fatal error de juicio. Cuando el clic de un arma vacía resonó en el almacén, Savannah apareció, con su AK-47 apuntando a su pecho. «Suéltala», ordenó. Él soltó el rifle vacío y levantó las manos. El último guardia irrumpió por la puerta del almacén, con el arma en alto. Savannah lo oyó, se giró y disparó. Cayó. Solo quedan ella y Volkov. Eres militar estadounidense, dijo, con las manos aún levantadas. Operaciones especiales. Durante todo este tiempo fuiste un operador. ¿Qué vas a? Buzo de combate SEAL Delta de la Armada. Y cometiste un error al pensar que podías matarme arrojándome al agua. ¿Y ahora qué? ¿Me matas? Estoy desarmado. No. Me vas a contar todo sobre tu red de contrabando. Cada contacto, cada ruta, cada envío, y luego tendrás que testificar ante un tribunal internacional. Jamás. Vas a. Porque la alternativa es que te deje aquí con pruebas de que cooperaste y dejes que tus jefes piensen que los traicionaste. ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirías a eso? El rostro de Volov palideció, lo comprendió. No solo era físicamente peligrosa. Ella comprendía la guerra psicológica. De acuerdo, dijo lentamente. De acuerdo, hablaré. La puerta del almacén se abrió de golpe otra vez. Un guardia con el que no había contado. El conductor que aún estaba en uno de los todoterrenos debía de estar durmiendo. Tenía una AK-47 en alto, y la tenía como objetivo. Tanto Savannah como Volkov se mudaron. Ella disparó contra el guardia. Volkov arrebató la pistola del cuerpo de Dimitri y la levantó hacia ella. Ella disparó primero. Masa central. Volov tropezó hacia atrás contra las cajas de armas de las que tanto se había sentido orgulloso y se deslizó hasta el suelo, mientras la pistola caía de su mano con un ruido metálico. «Oh eso», dijo Savannah en voz baja, girándose para confirmar que el último guardia había caído. Aseguró el complejo, confirmó que todas las amenazas habían sido eliminadas y encontró un teléfono satelital en la caseta de vigilancia. Marcó el número de emergencia de su unidad. Le temblaban ligeramente las manos ahora que la adrenalina estaba disminuyendo. «Soy la suboficial Savannah Price, número de serie», recitó su identificación. «Necesito extracción inmediata desde las coordenadas de la cuadrícula». Leyó la posición GPS del teléfono. Complejo objetivo asegurado. Objetivo principal cumplido. Paquete de 12 enemigos muertos en acción listo para recuperación de inteligencia. Jefa Price, dijo la voz al otro lado de la línea, con evidente sorpresa incluso a través de la conexión encriptada. Usted fue declarada desaparecida en acción, presuntamente muerta en acción, hace 3 días. Su última posición conocida fue un hotel en. Fui capturada,
interrogada y ejecutada arrojándome de un puente a un río. Sobreviví. Es una larga historia. Envíen un helicóptero. Jefa, ¿está herida? ¿Necesita atención médica? Savannah se miró. Mojada, con frío, magullada, exhausta, pero funcional. Tengo hipotermia, estoy deshidratada y... Llevo despierta unas 36 horas, pero puedo moverme y la misión está completa. ¿Cuánto falta para la extracción? 2 horas. Despegamos en 2 horas. Recibido. Estaré aquí. Colgó y se dejó caer pesadamente sobre una caja, permitiéndose sentir el agotamiento por primera vez. Había sobrevivido a ser arrojada a un río helado. Había aguantado la respiración durante más de 8 minutos. Había caminado 24 kilómetros con la ropa mojada a través de las montañas. Había asaltado un complejo ella sola contra 12 hostiles armados. Ahora solo tenía que mantenerse despierta 2 horas más. Encontró una botella de agua en la garita de vigilancia y la bebió lentamente, dejando que su cuerpo se rehidratara. Encontró una chaqueta y se la puso sobre la ropa aún húmeda. Encontró comida, una especie de empanada de carne, y la comió mecánicamente, reponiendo fuerzas. El complejo estaba en silencio ahora, salvo por el crepitar del fuego del cobertizo. 12 hombres muertos. No era como ella quería que terminara, pero no le habían dejado otra opción. Volkov podría haberse rendido. En cambio, eligió luchar. Ella pensó en el momento en el puente, suspendida sobre las aguas negras. La certeza en los ojos de Volkov de que estaba a punto de morir. La sensación de caer, el impacto, la fría oscuridad envolviéndola, y luego el entrenamiento tomando el control. Años de preparación para un momento así, todo condensado en respuestas automáticas que le habían salvado la vida. Para eso servía el entrenamiento. No para los días fáciles, sino para los imposibles. El informe posterior a la acción tardó 3 días. Savannah estaba sentada frente a su comandante, la capitana Rebecca Torres, en una sala de reuniones segura de la base naval. Déjame ver si entiendo bien, dijo Torres, revisando el informe por tercera vez. Los hombres de Volkov te arrojaron de un puente a un río glacial para matarte. Aguantaste la respiración durante más de 8 minutos mientras nadabas río abajo en agua casi helada. Luego saliste a gatas, caminaste 15 millas montaña arriba estando hipotérmico, te infiltraste en un complejo vigilado y eliminaste a 12 hostiles armados tú solo. Todo ello mientras sufría las consecuencias de la exposición a la intemperie y trabajaba con armas capturadas. Adquirí armas de los hostiles, señora, y no estaba tan hipotérmica. Tal vez una etapa uno leve. Torres la miró fijamente. Jefe Price, ¿comprende lo descabellado que suena esto? Estuviste bajo el agua durante más de 8 minutos. La mayoría de la gente moriría solo por falta de oxígeno. Olvídate del frío. Señora, solo era una aplicación de entrenamiento. Buceo a pulmón libre, supervivencia en aguas frías, orientación terrestre, tácticas de pequeñas unidades, empleo de armas improvisadas, todo el programa estándar de buceo de combate. Estándar. Torres negó con la cabeza. La información de inteligencia que recuperaste de ese complejo va a desmantelar una importante red de tráfico de armas que opera en 3 países. Las armas que impediste que llegaran a manos de grupos separatistas habrían alimentado conflictos durante años. La documentación que encontraste ya ha dado lugar a 14 detenciones. Hizo una pausa. Te recomendamos para la Cruz de la Armada. Savannah se removió incómoda. Señora, simplemente estaba terminando mi misión. Su misión era de reconocimiento y recopilación de inteligencia. Hiciste mucho más de lo esperado. Mucho más allá. Torres se inclinó hacia adelante. Jefe, necesito que entienda algo. Lo que hiciste no es normal. La mayoría de los operadores, incluso los altamente capacitados, no habrían sobrevivido a ser arrojados desde ese puente. El hecho de que no solo sobrevivieras, sino que completaras la misión y eliminaras a toda una fuerza hostil. Eso es excepcional.
Con todo respeto, señora, cualquier buzo de combate podría haber hecho lo que yo hice. Puede que el entrenamiento funcione, admitió Torres. Pero fuiste tú quien lo hizo. Y ahora quiero que nos ayudes a encontrar la manera de que más personas puedan hacer lo que tú hiciste. Te asigno al comando de entrenamiento. Vas a ayudar a desarrollar el programa de estudios para buceadores de combate, incorporar las lecciones aprendidas de esta operación y entrenar a la próxima generación. Savannah asintió lentamente, enseñando, transmitiendo lo que había aprendido, asegurándose de que el próximo buzo de combate que cayera de un puente tuviera las mismas respuestas automáticas que le habían salvado la vida. Sí, señora. Puedo hacerlo. 3 meses después, Savannah se encontraba frente a 40 estudiantes de buceo de combate en el Centro de Guerra Naval Especial en Coronado, California. Eran jóvenes, entusiastas, agotados por el entrenamiento, preguntándose si tenían lo que se necesitaba. Hace 3 meses, comenzó diciendo, fui arrojada desde un puente a un río helado por traficantes de armas que creían que estaban matando a una trabajadora humanitaria. No sabían que yo era de la Marina. No sabían que estaba entrenada para aguantar la respiración durante 9 minutos. No sabían que el agua es donde soy más peligroso. Hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva, que mostraba el río Karakorum. Cada una de las habilidades que aprendes aquí, buceo a pulmón libre, operaciones en aguas frías, navegación subacuática, acondicionamiento físico, puede parecer una evolución de entrenamiento abstracta. No lo son. Son habilidades de supervivencia que funcionan en el mundo real. Describió los 8 minutos bajo el agua, la hipotermia, el desplazamiento de 15 millas, el ataque combinado. Los alumnos escucharon con suma atención. La cuestión no es que yo sea especial, concluyó. La cuestión es que el entrenamiento funciona. Cuando esos hombres me arrojaron al río, pensaron que estaban solucionando un problema. Lo que realmente hicieron fue colocar a una buceadora de combate entrenada en su entorno natural y darle motivación. El río no me mató porque ustedes, sus instructores, me habían preparado precisamente para esa situación. Un estudiante levantó la mano. Jefe Price, ¿qué pensó al caer al agua? Savannah recordó aquel momento, la caída, el impacto, la fría oscuridad que se cernía sobre su cabeza. Sinceramente, pensé, esto es como la piscina de entrenamiento, solo que hace más frío y alguien está intentando matarme. Entonces comencé a contar los segundos y a controlar mi respiración, tal como estás aprendiendo a hacerlo. El entrenamiento se hizo cargo. Eso es lo que consigue el entrenamiento. Te proporciona respuestas automáticas cuando tu mente consciente podría entrar en pánico. Otro estudiante. ¿Tenías miedo? Aterrorizada, admitió. El miedo es información. Te indica que hay mucho en juego y que necesitas estar en tu mejor forma. Tuve miedo cuando toqué el agua. Me daba miedo subir esa montaña con la ropa mojada. Me asusté al entrar en ese recinto, ya que me superaban en número 12-1. Pero el miedo no significa que debas detenerte. Significa que reconoces el peligro y actúas de todos modos porque tu entrenamiento te ha preparado precisamente para esta situación. Tras la reunión informativa, varios estudiantes se acercaron a ella. El jefe Price dijo una vez, he estado teniendo dificultades con las pruebas de apnea. Mi mejor marca personal es de 4 minutos y no logro superarla. Después de escuchar tu historia, voy a esforzarme más. No te limites a esforzarte más, aconsejó Savannah. Actúa con inteligencia. Estudia la fisiología. Comprende lo que ocurre en tu cuerpo en cada etapa de la privación de oxígeno. Entrena tu mente tanto como tus pulmones. Los 9 minutos que aguanté la respiración en ese río no fueron solo un ejercicio físico. Fue disciplina mental. Controlar el pánico, confiar en el entrenamiento, trabajar el aspecto mental, y el físico vendrá después. Otra estudiante, una mujer, se acercó con vacilación. Jefe, soy una de las 3 mujeres en esta clase.
Algunas personas piensan que no pertenecemos aquí, que no somos lo suficientemente fuertes para este tipo de trabajo. ¿Qué dirías a eso? Savannah la miró fijamente. Yo diría que 12 hombres armados pensaron que me habían matado y se equivocaron. Yo diría que la fuerza física importa menos que la disciplina mental y la habilidad técnica. Yo diría que al río le daba igual si yo era hombre o mujer. Lo único que le importaba era si yo estaba capacitado. Y yo diría que no estarías aquí si no hubieras demostrado ya que puedes hacerlo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Años más tarde, después de que Savannah pasara de las operaciones de buceo de combate al mando de entrenamiento y finalmente se convirtiera en la instructora principal de todo el programa, entrenaría a cientos de buceadores, preparándolos para operaciones en todo el mundo. Ella desarrollaría nuevos protocolos de apnea basados en su experiencia en el río Karakorum. Ella creaba entrenamientos de supervivencia en aguas frías que exigían a los estudiantes más que nunca. Ella creaba escenarios de combate que preparaban a los buceadores para el momento en que todo saliera mal. Pero siempre recordaría el río Karakorum. El momento en que los hombres de Volkov la arrojaron de ese puente, tan seguros de que estaba muerta. 8 minutos y 20 segundos bajo el agua, luchando contra el frío y la hipoxia solo con entrenamiento y voluntad. La expresión en el rostro de Bulov cuando se dio cuenta de que la mujer muerta estaba muy viva y de pie en su almacén con un arma. La lección no trataba sobre venganza ni violencia. La lección trataba sobre la preparación, sobre entrenar tan a fondo que, cuando llegue la situación imposible, tengas respuestas automáticas, sobre comprender también tu entorno que lo que mata a otro se convierta en tu ventaja. Volkov había intentado matarla arrojándola al agua. Él había fracasado porque el agua era donde ella era más fuerte. La había subestimado porque parecía un blanco fácil, una trabajadora humanitaria, una mujer, alguien que no podía representar una amenaza. Murió porque no comprendió que aquella silenciosa trabajadora humanitaria era en realidad una guerrera que había pasado 9 años preparándose precisamente para la situación en la que él la había puesto. Esa era la verdadera lección que impartía a sus alumnos. Nunca des nada por sentado, nunca subestimes y nunca, bajo ningún concepto, intentes matar a un buzo de combate de la Armada arrojándolo al agua. Es como intentar matar un pez metiéndolo en el océano. El río había sido el arma de Volkov. Se había convertido en la salvación de Savannah porque se había entrenado para ello. Porque ella estaba preparada. Porque cuando llegó el momento, todas esas horas en piscinas de entrenamiento, en agua fría y en cursos de navegación subacuática se habían condensado en 8 minutos y 20 segundos de ejecución perfecta. Para eso era el entrenamiento. El momento en que todo salió mal y el entrenamiento era lo único que te quedaba, y había sido suficiente. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte para leer más historias increíbles cada día.